guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Por lo que hiciste en mí. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Alza tu voz conmigo, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh,
Alguien puede confesar fuerte que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en una emisión nueva de su programa de producciones Centro Victoria, que llega a ustedes desde el sur de Costa Rica. Felices de contar con su participación, con su cariño, con su amistad. Y si aún no se ha suscrito al canal, pues esta es una muy buena oportunidad de que nos muestre ese cariño ahí. Entre más personas se suscriban, pues le van a dar más fortaleza a este ministerio que llega a ustedes de verdad con todo cariño, siempre con el objetivo único de exaltar al Señor Jesucristo, con el objetivo único de que nosotros como pueblo de Dios, pues cada día nos sumerjamos más en la palabra que Dios nos ha regalado y revelado, y que esa palabra nos alimente, porque no solo de pan vive el hombre, ya todos sabemos eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La sesión pasada estuvimos haciendo una pequeña introducción acerca de un hombre extraordinario, un hombre del que el Señor Jesús dijo unas palabras maravillosas, dijo que era el más grande entre aquellos que habían nacido de mujer, y ese hombre es Juan el Bautista. Y recapitulando lo que hablábamos la sesión pasada, dijimos que bueno, Juan el Bautista era un hombre que su principal característica, según dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 6, era haber sido enviado por Dios. También era un hombre humilde, que no trató nunca de ser el protagonista en esta historia de la redención, sino que él dijo, pues en realidad es necesario que Jesús crezca y que yo me haga a un lado, que yo mengüe, que yo disminuya. Tenemos que tener cuidado de no tratar de promover nuestra imagen ni nuestro ministerio de tal manera que le haga sombra a la persona de Jesús, que es la verdaderamente importante. Los demás solo somos servidores. Él es el Señor, Él es el Rey. Y cuando cualquier ministro, cualquier hombre, cualquier mujer, ya sea que toque, cante, predique, enseñe, haga lo que haga. Vemos qué sé yo, en los medios de comunicación, vemos en los libros que producen, en los materiales que producen, a veces aparece más veces y en letras más grandes el nombre del ministro, y por allá en una esquinita algo de Jesús o de Cristo. Eso demuestra que algo anda mal en nuestra escala de valores. O sea, siempre el Señor tiene que ser exaltado. Cualquier ministerio bíblico exalta a Jesús y no se exalta a sí mismo. Y Juan el Bautista es un ejemplo en esto. Vimos que también que Juan era un hombre que no se preocupaba mucho por endulzar el oído de sus oyentes. Él no predicaba mensajes que emocionasen a las personas o que les dieran una salida fácil. No, Juan era bien firme en sus convicciones. Él decía, mire, ustedes tienen una religión quizá muy bonita, muy buena, pero su religión no les va a servir de mucho si no dan un giro de 180 grados, si no se arrepienten y si no creen en Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios a la nación israelita y al mundo entero. Pues ven, todas estas actitudes que había en Juan hacían, como estuvimos viendo también en el Evangelio de Mateo capítulo 3, hacían que cuando Juan predicara ya por Betábara, en las riberas del río Jordán, pues la ciudad de Jerusalén se vaciara, quedaba desierta, gente venía de la provincia de Judea, de todas las regiones de alrededor del Jordán, convergían al desierto para escuchar a Juan predicar. Dejaban las comunidades de su templo, de sus sinagogas, y se exponían al sol, a los elementos, a las inclemencias del tiempo, a los insectos, para escuchar a aquel hombre, que tenía una palabra poderosa, una palabra que era como fuego, que quemaba la paja, que sacudía la conciencia muerta de toda aquella nación y los preparaba. Era la voz que clamaba en el desierto, de la cual había hablado Isaías. Era el mensajero que venía delante de la faz del Señor, de cual hablaba el profeta Malaquías en el capítulo 3 y versículo 1 de su libro. Este Juan de verdad es un personaje singular. Murió muy joven, probablemente poco más de 30, 31 años. Murió decapitado en una fortaleza que se llama Maqueronte. Eso no lo dice exactamente el Nuevo Testamento, sí dice que le cortaron la cabeza, pero no dice dónde. Sabemos que era en la fortaleza de Maqueronte porque un historiador judío, Flavio Josefo, que admiraba mucho a Juan, por cierto, nos cuenta que fue ejecutado por orden de Herodes, en lo cual también coincide con el dato neotestamentario. Pues bien,
Yo quiero invitarles para que en esta ocasión, como siempre, tengan una Biblia a manos, la tienen ahí la mayoría de ustedes, busquemos en el Evangelio de Lucas el capítulo 3. Y voy a leerles un pasaje quizá de los menos conocidos de la Biblia. Algunas veces en son de broma he dicho o he preguntado en diferentes congregaciones a donde voy, algunas pequeñas, algunas muy grandes, y he dicho, bueno, voy a darle una recompensa de $1,000 al que se sepa de memoria este versículo. Y creo que podría decir de 1,000 o de 5,000 o de 10,000, y hasta el momento nunca he tenido que gastar ni un centavo, porque nadie se lo sabe. El versículo que les digo es Lucas capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. Tiene algunos nombres un poco extraños, pero vamos a leerlo despacio. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Qué es esta lista de nombres, de títulos y de lugares geográficos? Aquí aparecen césares, gobernadores, tetrarcas, sumos sacerdotes. ¿Por qué esa lista? ¿Y por qué este versículo tiene alguna importancia con nuestro tema, con la historia de la salvación, con la historia bíblica? Vamos a ir despacio porque de verdad que el texto se las trae. Voy a explicarles un par de cositas primero. Número 1, este versículo es el único texto del Nuevo Testamento que nos permite enlazar algo que cuenta el Nuevo Testamento con un hecho histórico secular. O sea, sabemos exactamente que Tiberio César gobernó el Imperio Romano. Se sabe cuándo nació Tiberio César. Se sabe quién fue su antecesor en el trono. Se sabe quién fue su sucesor. Se sabe cuántos años reinó. Entonces, basados en esos datos, es perfectamente posible calcular cuál fue el año 15. O sea, desde el día que Tiberio asciende al trono, se cuentan 15 años, porque aquí dicen el año 15 del imperio de Tiberio César. O sea, del año que él sube al trono, contamos 15 años, y ese año ocurrió algo espectacular, ocurrió algo tan fuera de serie que el Espíritu Santo utiliza a Lucas, y recuerde que Lucas, aparte de ser médico, tenía una vocación, una pasión por la historia. Entonces Lucas sabe de lo que está hablando, y nos dice quién estaba gobernando allá en Roma, nos dice qué estaba pasando en Judea, nos dice quién gobernaba en Galilea, nos dice quién estaba mandando en ese momento en Iturea, en la provincia de Traconite, quién era la autoridad máxima en Abilinia, nos dice que nos da el dato curioso de que en esa época había no un sumo sacerdote, sino 2, y sabemos que históricamente esto fue así, y que esos 2 sumos sacerdotes en Jerusalén eran Anás y Caifás. Toda esta suma de datos históricos, geográficos, de títulos, de nombres propios, es para introducir una noticia. ¿Qué ocurrió exactamente que el Espíritu Santo consideró necesario acumular esta cantidad de información para nosotros? ¿Qué ocurrió en el año 15 del imperio de Tiberio César? Ocurrió algo muy interesante, según el versículo 2. Dice que ese año vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vea si es importante el ministerio de Juan el Bautista, que el único texto del Nuevo Testamento que nos permite entroncar directamente con la historia secular, con una fecha de la historia secular, es este. O sea, lo que ocurrió ese año, claro, Tiberio César nunca se dio cuenta, él estaba ya en Roma, probablemente estaba en asuntos de gobernar el imperio, del ejército, en reuniones con los senadores, en comidas, en banquetes, en sus cosas de familia, él estaba en sus cosas. Y no se daba cuenta de lo que estaba pasando allá en una provincia lejana de su imperio, en Judea. No se daba cuenta que había un hombre que para Tiberio César hubiera sido insignificante. Tiberio César era el hombre más poderoso del mundo. Juan el Bautista era un hombre que tenía unos 30 años de vivir en el desierto, vestido con piel de camello, sin cortarse el cabello, sin rasurarse,
alimentándose con langostas y miel silvestre, mientras Tiberio comía las mejores manjares, probablemente tomando solo agua, porque él era nazareno, no podía tomar vino, mientras Tiberio tenía acceso a las mejores bodegas, a los mejores vinos del mundo. Eran como dos contrastes, allá todo el poder humano, todo el lujo, toda la riqueza, toda la soberbia, y allá en una cueva, en un desierto, un hombre pobre, desconocido, humilde. Pero cuando Dios decide visitar este planeta, ¿a quién visita? ¿A Tiberio o a Juan? Visita a Juan. Porque la grandeza del mundo no es la misma grandeza que Dios reconoce. Y Juan es el más grande entre los nacidos de mujer, dijo Jesús. No dijo que Tiberio, dijo que Juan. Vino palabra de Dios a Juan estando en el desierto. Hacía 4 siglos que no ocurría tal cosa en Israel. Y esta palabra que llega ahí es una revolución. Causa una revolución. Juan empieza a predicar y la gente empieza a congregarse para escucharle y vuelven a sus casas y vuelven a sus aldeas a comentar lo que escucharon a este nuevo profeta y vuelven con la expectativa porque dicen, bueno, este Juan es maravilloso, este sí es un hombre de Dios, sí tiene las marcas, el sello de un verdadero profeta enviado por el Señor. Pero es extraño porque Juan dice que no pongan los ojos en él. Eso es lo que la gente debía comentar. Juan dice que no pongamos los ojos en él, sino que esperemos, porque detrás de él viene uno que es aún más poderoso y que él no se siente digno de soltarle las correas de las sandalias. Entonces la gente tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo será ese? Si Juan es así, si cuando Juan predica sentimos que arde nuestro corazón, si cuando Juan predica sentimos que tenemos que tener un cambio en nuestra vida y acercarnos al Señor, si cuando Juan predica sentimos que algo nos hace falta a nivel espiritual, que nuestra religión no puede llenar, que nuestras buenas obras no pueden llenar, si Juan causa tal impacto espiritual en nuestras vidas, ¿cómo será ese que viene detrás de él? Ese del que Juan no es digno de arrodillarse para soltarle el calzado. Y probablemente esta conversación se repitió cientos o miles de veces en Judea, en Jerusalén, en las áreas alrededor del Jordán. Los hombres llegaban a su casa y le contaban a las mujeres llegaban a la casa y le contaban a sus hijos, el vecino al que no había podido asistir a la predicación de Juan. Y lo que hizo Juan fue crear un fermento en la sociedad israelita, una expectativa. ¿Cómo será ese que viene? Y unos 6 meses después de que Juan empieza su ministerio, aparece Jesús. Y ya, vamos a ver, ya el camino había sido preparado, ya el terreno había sido arado y ahora Jesús viene a poner la semilla. Juan es el precursor, es la voz que clama en el desierto, es el mensajero que el Señor envía delante de la faz de su ungido, de Jesús. Es un hombre que tiene un rol de muchísima importancia en la historia de la salvación y que, como decíamos en la sesión pasada, lamentablemente en nuestras iglesias no le damos la importancia que merece o no estudiamos a fondo su vida porque hay enseñanzas riquísimas en la vida de este hombre. Muy bien, entonces Juan empieza a predicar. Si usted lee este capítulo 3 de Lucas, dice que le predicaba a los soldados, le predicaba a los publicanos, le predicaba a los fariseos, a quien quiera. Y predicaba con coraje, predicaba con valor. Reprendió al mismo Herodes, lo censuró por su adulterio, lo censuró por quitarle la esposa a su hermano. O sea, la mujer que Herodes tenía en realidad era su cuñada. Y Juan no le tiembla la voz para denunciar el pecado de los gobernantes, ni la injusticia de los soldados, ni las fallas de los religiosos. Él no está tratando de ganar un concurso de simpatía. No quiere tener un discurso políticamente correcto. O sea, lo que él quiere hacer es la voluntad del que lo envió. Y el que lo envió con un mensaje. Y ese mensaje era explosivo. Ese mensaje era un mensaje de sacudir conciencias. Era un mensaje de levantar el nivel de expectativa de las personas para ver qué era lo que traía ese que venía después de Juan. Y cuando Jesús aparece, entonces ya hay un trabajo previo de desbrozar el terreno. Hay un trabajo previo de preparar los corazones. Y lo interesante es que cuando el Señor empieza a predicar, es como una continuación del mensaje de Juan. Hay que arrepentirse, el reino de los cielos está cerca, hay que tener frutos dignos de arrepentimiento, tener una vida religiosa no basta,
No basta con decir somos hijos de Abraham, o somos evangélicos, o somos católicos, o catecúmenas, o no, eso no es suficiente. Pues está bien que usted tenga una identidad cultural o religiosa, pero es que eso no le va a dar la salvación. La salvación es acercarse a Jesús, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, vino a los suyos lo rechazaron, no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder, capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y es que el tema de la salvación en la Biblia pasa a través de una persona, nada más, que se llama Jesús. No pasa a través de una organización religiosa, no pasa a través de una serie de dogmas, no pasa a través de cierto tipo de liturgia. La salvación es un nombre, es más, el nombre Jesús, eso es lo que quiere decir. Yeshua es Jehová salva, Dios salva, punto. Y eso es lo que hace Juan. Él agita las aguas y después viene el milagro. Y el milagro, repito, es Jesús. Finalmente, después de un ministerio muy corto, porque en realidad Juan no predicó mucho tiempo, se gana la hostilidad de la familia de Herodes. Este Herodes era una especie de psicópata. En toda esa familia había asesinos, se mataban hasta dentro de ellos mismos. Y la denuncia que Juan había hecho de los pecados de Herodes, pues llegó hasta oídos de Herodes. Llegó hasta oídos de Herodes y lo incomodaron, desde luego. Y entonces ahí en el palacio se forja una especie de conjura, de trama, de complot. Conspiran contra Juan. Y piden la cabeza de Juan. Consideran que este hombre es un peligro. Es que un hombre, una mujer que de verdad han sido enviados por Dios, que tienen un mensaje de parte de Dios y que no tienen temor, ese hombre y una mujer son un peligro para el establishment, para la estructura política, para la estructura religiosa. Herodes se siente amenazado no por un ejército enemigo, se sienten amenazados por un predicador, pero por un predicador que tiene un mensaje de Dios. Cuando Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esa palabra poder que aparece ahí en Romanos 1:16, en griego es dunamis o dinamis, de donde tenemos dinamita, dínamo, dinámico. O sea, el Evangelio es algo poderoso, puede ser explosivo, tiene fuerza, tiene vida. Y así era Juan. Cuando él predicaba, el corazón de la gente se incendiaba. Cuando Jesús predicaba, algo pasaba. Cuando Pablo predica, la gente en Atenas dice, estos que trastornan el mundo han venido acá. Hoy estamos llenos de iglesias, de congregaciones, de templos, de concilios, de denominaciones, a veces luchando unos contra otros, pero no notamos que estén afectando la sociedad, no notamos que estén causando ese trastorno al mundo del que habla el libro de los Hechos con respecto al ministerio de los apóstoles. Pero Juan sí trastornó su sociedad, y Jesús trastornó toda su generación. Y lo maravilloso con Jesús es que 2000 años después sigue trastornando generación tras generación. ¿Cómo termina Juan? Bueno, pues lo encarcelan y lo sentencian a muerte. ¿Acusado de qué culpa? No ha matado a nadie, no le ha robado a nadie. Bueno, acusado de predicar la verdad de Dios. Acusado de enfrentarse con la injusticia. Acusado de preparar el camino del Mesías. Lo condenan a muerte, pero si usted conoce los evangelios, recordará que este Juan, su nacimiento había sido milagroso, que la mamá de Juan era estéril, que su papá era sacerdote. Juan tenía derecho, como hijo de sacerdote, como el hijo primogénito, tenía derecho a entrar al servicio del templo también. Tenía derecho a servirle a Dios como sacerdote, con una ropa muy bonita, bien recortado el cabello, bien rasurado, tener un ingreso financiero asegurado, podía haberse casado, tener hijos, o sea, podía haberle servido a Dios y tener una vida normal, pero Dios tenía otra cosa para él. Juan renunció al templo, renunció al sacerdocio, renunció a tener mujer, renunció a tener hijos, renunció a recibir un salario, se fue a vivir al desierto, a ayunar, a orar, a buscar la dirección de Dios, el propósito de Dios para su vida. Y ahora, después de un ministerio muy breve, imagínense, pasar 30 años en oración y en ayuno para predicar tal vez 6 meses. Pero ¿qué 6 meses? ¿Qué cambio produjeron en la humanidad? Y ahora, en vez de salir en la radio, salir en la televisión, ser famoso, recibir un salario, manejar un carro del año,
Ahora lo que Juan está es en la cárcel y con una sentencia de muerte pendiente sobre él. Juan y Jesús de Nazaret eran parientes, según la carne. Y entonces Juan está confiado. ¿Por qué está confiado? Bueno, porque él sabe que Jesús hace milagros, porque él sabe que Jesús pues tiene una relación con él, y él está convencido de que muy pronto todas las trampas y los complots de la familia Herodes van a ser deshechos. ¿Por qué? Porque Jesús de alguna forma sobrenatural va a venir, sea ya como rey, y va a quitar a los Herodes de su trono y va a abrir las puertas de la prisión de Maqueronte y lo va a liberar a él, o porque Jesús va a hacer algún milagro y las rejas de su cárcel van a caer. Yo no sé exactamente qué esperaba Juan, pero estoy seguro que esperaba que Jesús lo liberara. El cómo no lo sabía. Eso ocurre con nosotros cuando oramos. Muchas veces estamos creyéndole a Dios por un milagro, no sabemos cómo lo va a hacer, no pretendemos decirle cómo tiene que hacerlo, simplemente confiamos, oramos, esperamos y confiamos. Yo creo que Juan estaba orando, bueno, será mañana, será esta noche que el Señor venga, será la semana entrante que voy a ser liberado. Pero la cosa es que van pasando los días y van pasando los días y Jesús no aparece. Óigame esto, y no solo no aparece, sino que ni siquiera le manda algún mensaje, algún recado, alguna palabra de ánimo, decirle: Juan, no te preocupes, ahorita te sacamos de ahí, o Juan, tranquilo, vas a ver lo que yo voy a hacer. No le manda a decir nada. Y llega un momento, que para mí es un momento muy, muy triste, en que Juan pierde la esperanza, Juan se desanima. En el capítulo 11 de Mateo, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, o sea, todos los milagros y señales que estaba haciendo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle. Vamos a ver qué mandó Juan el Bautista a preguntar. Dijo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Este probablemente es el punto más bajo en la vida de Juan. Vamos a ver, Juan dedicó todo su ministerio a decir que Jesús era el Mesías, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. Ese día oyó la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese día Juan vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús ahí en el río. Pero ahora Juan manda a preguntar que si es Jesús el que había de venir o que si él se equivocó y habrá que esperar a otro que sí venga y haga el milagro, a otro que sí venga y que tenga más poder y lo saque a él de la cárcel. O sea, esto es terrible, es doloroso. Es como haber predicado uno toda la vida, dedicar su vida a predicar a Cristo, a predicar el Evangelio, y después de, bueno, pero ¿será el Evangelio o será el Islam? ¿Será la Biblia o será el Corán? ¿Será que me he equivocado todos estos años y los mormones tienen razón? ¿O será que he estado sirviéndole a Dios durante toda mi vida y son los budistas los que van a ir al cielo? O sea, es como una crisis total. Es como llegar a un punto en la vida en que te topas con una pared y lo que Juan está diciendo es: ¿y si mi vida no tuvo sentido? ¿Y si mi vida no tuvo ningún propósito? ¿Y si me equivoqué? ¿Por qué Jesús no reacciona? ¿Por qué si es el Mesías, si es el Rey, si es el Salvador, no viene y me libera, sea matando a los soldados de Herodes o lo que tenga que hacer, o mandando ángeles y sacándome en volandas de la cárcel? ¿Por qué Jesús no hace nada? Además, ¿por qué no me manda un papelito, una nota? ¿Por qué no me manda un discípulo de él que venga a decirme que está orando por mí? Nada, ni una palabra de aliento. Amigo, yo no sé si usted ha tenido días así o épocas así en su vida, pero hay veces en que parece que el Señor nos dio la espalda, que se olvidó de nosotros, uno ora y parece que no va a tener respuestas nunca. Usted se deprime, se desanima, y cuando uno más desea oír una voz, cualquier voz de parte del cielo, no que le diga que ya se le va a quitar el problema, porque le diga: mira, aguanta, yo estoy contigo. Ya con solo eso uno respiraría. Pero es que Juan no oye nada de eso. Juan no recibe ningún mensaje. Y entonces se deprime, se desespera, se desanima, como usted quiera llamarlo. Y hace algo de verdad doloroso. Toma a 2 de sus discípulos, hombres fieles, que aunque él estaba en la cárcel, lo llegaban a visitar, arriesgando el pellejo, arriesgando la vida también. Pero ahí iban porque amaban a su líder. Aún en la cárcel le amaban. Y les dice: muchachos, vayan, busquen a Jesús donde quiera que esté y pregúntenle, por favor, si es él el que había de venir o hay que esperar a otro. Ese es el punto más bajo que uno puede llegar como creyente, como discípulo, como cristiano.
Y Jesús está ocupado, está predicando, está enseñando, está haciendo milagros. Y estos dos hombres llegan y lo encuentran. Y versículo 4 de Mateo 11 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. O sea, Jesús, notemos esto, no contestó la pregunta de Juan. No le dijo, Juan, sí, yo soy el que debe venir. No la contestó. Tampoco se enojó y le dijo a los enviados, vayan y le dicen a Juan que cómo puede ser tan incrédulo, que qué le pasa, que si no se acuerda que en Malaquías está escrito de él y que en Isaías, y que si no recuerda lo que ocurrió el día que me bautizó en el Jordán. No, Jesús no hace nada de eso. Simplemente sigue su ministerio, les dice a los dos discípulos de Juan, quédense aquí un momento, vean lo que está pasando y después van y le cuentan a Juan. Y lo que estaba pasando eran milagros, señales, prodigios, palabras reveladas. Y díganle a Juan que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es como una reprensión cariñosa. Estos dos hombres obviamente tienen que haber regresado a la cárcel y haberle contado a su maestro lo que Jesús había dicho y lo que había hecho. Pero pasa algo interesante. Verso 7 dice, mientras ellos se iban. ¿Quiénes son esos que se iban? Los dos discípulos que Juan había mandado. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Oiga esto. Este es el momento más bajo en la vida de Juan. Los discípulos se van con la respuesta esa enigmática de Jesús. Pero cuando los discípulos van de camino, Jesús se vuelve a la multitud a la que estaba ministrando y empieza a hablar de Juan. Yo no sé en los restos de países, pero en Costa Rica cuando decimos están hablando de alguien, siempre está hablando mal. Lo que quiere decir es están dando un mal reporte de esa persona. En nuestra cultura normalmente hablar de alguien es hablar mal. Ahora aquí Jesús empieza a hablar de Juan con su audiencia. Pero ¿qué empieza a decir? No solo les dice, si ustedes salieron a ver un profeta, tienen razón, pero tienen que entender algo. Juan es más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y está citando el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y continúa. Dice, de cierto os digo, de cierto, o sea, sin ningún lugar a dudas, entre los que nacen de mujer, o sea, entre todos seres humanos, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Yo no sé si usted logra captar, o más bien si yo logro transmitir el impacto que esto tiene. Este es el momento más bajo en la vida de Juan, donde está dudando de todo, de su llamamiento, de su ministerio, del propósito de su vida, de que Jesús sea el Mesías. ¿Qué pasa en una iglesia si alguien llega y dice, mire hermano, yo estoy que ya no puedo creer en nada, Dios no me contesta, oro y no me escucha, todo me sale mal, yo ya no sé si Dios existe? Hombre, le caen encima a este señor y lo pulverizan. Pero oiga, cuando es Juan el que está tocando fondo, anímicamente, espiritualmente, ¿qué hace Jesús? Empieza a hablar las palabras más lindas que se pueden hablar sobre un ser humano. Dice, este no solo es profeta, es más que profeta, él fue anunciado por Malaquías. Y es más, les voy a decir algo que es cierto, dice, de cierto os digo, entre los que han nacido de mujer, no hay ninguno que sea mayor que Juan el Bautista. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos, esa es la clase de Salvador que tenemos. A veces, o no sé si solo a mí me pasa, pero a veces tenemos tiempos en que andamos volando espiritualmente, en que salimos de la casa motivados y dispuestos a hablarle de Cristo a todo el mundo, y que nos duchamos y nos vestimos para ir a la iglesia con un gozo y deseando que llegue el día de la celebración para ir a adorar con nuestros hermanos. Pero también, por lo menos a mí, repito, me pasa, no sé a usted, tenemos épocas en que uno anda volando bajo, en que a veces hasta simplemente congregarse es una carga y uno desearía quedarse haciendo otras cosas. Hay días que tenemos un hambre por leer la palabra, hay tiempos que no sentimos esa hambre, hay veces que tenemos muchas ganas de orar, a veces no las sentimos. Las emociones nuestras son como una montaña rusa, fluctúan, suben y bajan,
Podemos estar eufóricos un momento y deprimidos el otro, no porque seamos bipolares, es porque así somos los seres humanos, porque tendemos a reaccionar de acuerdo a las circunstancias. Cuando las circunstancias son buenas y nos aumentan el salario en el trabajo y la esposa no, está más cariñosa que nunca y los hijos obedientes y la salud de maravilla, pues hombre, qué bien nos sentimos. Pero de pronto estamos en la cárcel como Juan, la cárcel de las deudas, de la enfermedad, de los problemas familiares. Oramos y no cambia nada, esperamos que Jesús venga en nuestro socorro y no aparece por ninguna parte, ni nos manda ningún mensaje. Y entonces nos caemos. Y cometemos el error de creer que cuando nos sentimos bien, Dios está complacido con nosotros. Y que cuando nos sentimos decaídos y desanimados, pues que el Señor está molesto. Pero amigo, ¿cómo nos equivocamos? Dios no es como nosotros. No padece de alteraciones de carácter. Cuando ama, ama. Cuando respalda, respalda. Cuando bendice, bendice. Sus dones y su llamamiento son irrevocables. Y entonces cuando los discípulos de Juan van marchando hacia la cárcel para contarle a su maestro lo que vieron, Jesús se vuelve a la audiencia y empieza a decir estas palabras maravillosas acerca de Juan. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero ahí no termina la historia. Ahí no termina ese versículo 11. Esto es Mateo, lo que estamos leyendo Mateo capítulo 11, para que no se lo olvide, muy fácil de recordar. Mateo 11, versículo 11. Ahí no termina. El versículo termina diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Oiga esto. Juan es el más grande entre los nacidos de mujer. Y oiga el misterio que sigue. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo es posible? Que Juan sea entre los seres humanos el mayor, pero que el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, en la iglesia, usted y yo, es mayor que Juan. Bueno, no digo que esta sea toda la respuesta, probablemente el Señor le pueda mostrar otra cosa a usted, pero yo quiero decirle un par de cosas. El más nuevo en una iglesia, el hijo, la hija de Dios más recién convertido, el más débil, según Jesús es mayor que Juan. ¿Por qué? Bueno, porque Juan murió sin oír hablar de la cruz de Cristo. Juan murió sin saber de la resurrección de Jesús. Juan murió sin saber del descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Juan murió sin conocer ese misterio que es la iglesia del reino de los cielos. Tiene su recompensa. Fue exaltado por Jesús y está en este momento descansando en los lugares celestiales. Pero amado, usted y yo, con todas nuestras fallas, nuestras debilidades, tenemos más privilegios que Juan. Juan murió sin conocer una palabra del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos ahí 27 libros a nuestra disposición, cargados de enseñanza, de información, de revelación, que Juan nunca pudo disponer de ellos. Obviamente el ministerio de Juan era un ministerio que tenía la aprobación del Espíritu Santo, pero usted, aún el más débil de la iglesia, tiene el Espíritu morando dentro de usted. Juan anunció que Jesús era el Mesías, pero nunca entendió si iba a ser un rey terrenal o cómo iba a ser. Murió sin saber de la cruz, murió sin saber de la sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Murió sin saber de la tumba y la resurrección de Jesús. Así que usted y yo, imagínense qué privilegio tenemos. Si Juan el Bautista fue un siervo de Dios tan honrado por Jesús, y el mismo Jesús dice que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Es que cómo no valorar esto, cómo no apreciarlo. Y aunque estemos a veces pasando momentos difíciles, momentos de desánimo, de tristeza, de pérdida, de crisis financiera o familiar, aunque nosotros estemos en la cárcel emocional, a Jesús no lo encarcela nadie. Él sigue libre. Y aunque hay momentos en que me siento, qué sé yo, tan bajo emocionalmente, que no me creo capaz de hacer nada para Dios, eso no detiene a Jesús. Él sigue limpiando leprosos, echando fuera demonios, sigue consolando a los afligidos, salvando a los pecadores. Juan estaba en la cárcel, pero Jesús estaba libre. Usted y yo podemos tener momentos malos, pero Jesús no tiene ningún momento malo. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tarde o temprano, Él va a dar una palabra sobre nosotros. Y esa palabra es la que nos va a sanar, nos va a restaurar y nos va a volver a un nivel donde podamos ser la clase de hombres y mujeres que Dios quiso que nosotros fuéramos. Así que Dios los bendiga.
De nuevo, muchas gracias por su atención y están cordialmente invitados la próxima semana para unirse con nosotros en estos programas de Producciones Centro Victoria. Es el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable.